Bueno, muy buenas tardes a todos y todas y todes, a quienes están del otro lado. Muchísimas gracias por acercarse, especialmente a quienes comparten este panel virtual. Vamos a ir comenzando con esta actividad que tiene por nombre Pandemia y Policía, desafíos coyunturales y condiciones estructurales. Este es un tercer encuentro de este ciclo, digamos, que organizamos del proyecto de investigación Cambios en el Castigo en la Argentina Contemporánea. Es un proyecto de investigación radicado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales. Nos acompaña Joana en representación, Joana Romero. Es un ciclo que arrancó en un principio pensando la problemática de la sobrepoblación carcelaria, sobre todo al calor del debate que se dio a raíz de la emergencia que supuso y que sigue suponiendo la gestión de las prisiones en contexto de pandemia, pero por supuesto, digamos, con un aporte de nuestro lugar de investigadores y docentes de la universidad, eh, digamos, un aporte acercando una mirada crítica, pero sobre todo intentando acercar propuestas de resolución en el camino complejo que supuso esta transición de pandemia. Eh, Ese trabajo quedó plasmado en un documento que expusimos que se llama Emergencia Penitenciaria, Emergencia Sanitaria. Eh, Eso por una parte. Después, en un segundo encuentro, abordamos, si se quiere, algunas cuestiones más puntuales de la justicia penal, sobre todo pensando algunos movimientos de reforma que ya venían latentes, pero que vinieron pidiendo pista en los últimos tiempos, en los cuales la incorporación de nuevas tecnologías, digamos, ya tenían alguna centralidad, pero que, digamos, este contexto de pandemia de alguna forma aceleró y expuso de alguna forma dramáticamente, en tanto, digamos, somos testigos de cómo se masificaron las audiencias y juicios mediados por la virtualidad. Y así es como llegamos a este tercer encuentro sobre policía y pandemia, habiendo atravesado a lo largo de este año varios debates que pusieron en discusión. Podemos empezar a hablar de el rol de garante del aislamiento de las fuerzas policiales, hasta las prácticas de cibervigilancia masiva, ciberpatrullaje, e incluso debates vinculados a partir de justamente la experiencia de la pandemia, pensando en una posible nueva normalidad de las fuerzas policiales, de pensar estrategias de políticas públicas que incluyan las fuerzas policiales, si esto puede hacerse o no, incluso si corresponde o no. Y en el camino de todos esos debates, tal vez el dato estructural más lamentable quizás es que no dejamos de contar víctimas fatales o hechos graves de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales a lo largo y ancho del país. Así que ese es un poco el diagnóstico general, digamos, con el cual llegamos a este tercer encuentro. No me quiero extender mucho más con la presentación, pero sí, dado que estamos cerrando este ciclo, digamos, como equipo docente y equipo de investigación, queríamos agradecer al instituto y a la universidad en general, tanto por el respaldo y el apoyo, sobre todo pensando que en un contexto de pandemia, digamos, a pesar de de las dificultades que supuso, pudimos sostener no solo las cursadas, sino también promover espacios de debate y discusión, trayendo miradas desde el periodismo, el derecho, la criminología, y sobre todo con muy buenos niveles de participación, lo que sin dudas, digamos, no hubiera sido posible sin el esfuerzo de docentes, investigadores, trabajadores no docentes, estudiantes, en fin, toda la comunidad de la UNPAS. Así que, dicho esto, Joana, te paso la palabra. Joana, ¿estás ahí? Te tenemos doble y en una silenciada. A ver. Te esperamos, Joana.
Se Bueno, fue Joan. si les parece, vamos siguiendo y después le damos la palabra a Joana para que presente al instituto. La idea era arrancar con la participación de Ana Clara, que codirige el proyecto de investigación junto con Iñaki, así que Ana Clara, si te parece, para abrir un poquito la cancha. Bueno, gracias Marcos por la presentación y por la introducción a este ciclo que sí, que efectivamente tuvo, bueno, unos inicios promovidos por la coyuntura no solo político-social, sino también de esta virtualidad y esta situación remota en la que nos encontramos. Y por suerte, bueno, fue bastante fructífero, por lo menos hasta este momento. Bueno, yo quería un poco, en realidad, promover algunas reflexiones, plantear algunas preguntas en torno, bueno, a esto justamente de la pandemia que nos viene enfrentando a algunas prácticas que desde mi lectura, y creo que es compartida también por el grupo del equipo del proyecto, son prácticas preexistentes, son condiciones estructurales que este aislamiento obligatorio no hace más que magnificar, digamos, pone como una lupa sobre toda una serie de situaciones que bueno, que son estructurales y que desde ese punto de vista está bueno por ahí analizar, ya que tenemos esta situación quizás de experimento medio social, ¿no? en la que nos encontramos como investigadoras. Bueno, eso suele ser una buena oportunidad. Para eso, bueno, seleccioné algunas situaciones conflictivas que sucedieron durante estos ya más de 100 días de aislamiento preventivo obligatorio de Argentina, ¿no? De estos 100 días de Argentina, pero también del contexto mundial que obviamente también se ve atravesado por la pandemia y por distintas situaciones, digamos, fijadas con respecto al aislamiento o la cuarentena. En primer lugar, bueno, como quizás fue uno de los eventos así a nivel internacional que cobró mayor relevancia, que tuvo más visibilidad pública, es el caso de Minneapolis, ¿no? de las protestas en torno a la muerte de George Floyd, de un chico de raza negra que fue asesinado por oficiales de la policía, y luego, bueno, eso llevó, o digamos, suscitó una manifestación, una serie de manifestaciones, en principio pacíficas, que también oficiales policiales, y luego, bueno, toda la batería de fuerzas de choque fueron a reprimir, y digamos, esa represión a la vez promovió una escalada de violencia aún mayor, y bueno, existieron disturbios y cosas que varios vimos en los medios. Pero quizás ahí como un poco lo interesante es ver discusiones que ya venían dándose y datos e información que ya se venía publicando aún con las características que tiene el sistema estadounidense, ¿no? Que es un sistema federal que tiene a su vez una autonomía de cada estado muy fuerte. Entonces es difícil hasta incluso unificar o homogeneizar datos a nivel nacional por esta particularidad, y también porque hay una cultura quizás menos resistente o menos opositora o menos monitorea, digamos, que tiene un menor nivel de vigilancia respecto a las prácticas policiales en algún sentido. Digamos, hay una mayor legitimidad, si podemos pensarlo con ese parámetro, pero sí, digamos, tiene una buena percepción social la policía y su rol, pero obviamente desde las organizaciones, sobre todo las que, digamos, sufren la victimización por parte de las policías, sobre todo vinculadas con colectivos racializados, la población afroamericana de Estados Unidos, vienen sosteniendo y vienen manifestando este recrudecimiento de esas prácticas policiales sobre cierta
ciertos grupos que llevaron a este movimiento del Black Lives Matter, de las vidas de las personas negras que importan. Frente a ese movimiento también se activaron resistencias de policías y de familiares y civiles, digamos, que apoyaban en este Blue Lives Matter, que se opone a estos reclamos. Pero una de las cuestiones, quizás como teniendo en cuenta el contexto de crisis también que se suscita a partir de la pandemia, se coloca sobre el tema del financiamiento, ¿no? De las grandes sumas de dinero que se destinan a financiar las policías y cada vez más frente al desfinanciamiento, por otro lado, de programas sociales y de obviamente los recortes a políticas de salud, a políticas de empleo, que obviamente generan mucha conflictividad social o la aumentan, la incrementan en este contexto, y frente a eso, digamos, la respuesta es contratar más policía, enviar policía a resolver este tipo de conflictos que en principio podrían, vamos a quizás reflexionar después, abordarse desde otras aristas, ¿no? De las políticas públicas estatales. Entonces esta idea de desfinanciar a la policía para poder financiar otras políticas y otras iniciativas viene de larga data, incluso se ha planteado respecto de las milicias, ¿no? de las fuerzas militares en Estados Unidos, y un poco también mostrando el color, ¿no? de la prisión, el color que es básicamente el color negro y el color marrón y el color de las personas racializadas que compone y que está sobre representado en un tercio de la población privada de libertad, de la población carcelaria de Estados Unidos, que es, no resta decirlo, no huelga decirlo, el país que más encarcela en el mundo, ¿no? Con más de 2 millones de personas privadas de libertad. Entonces, bueno, este conflicto, como para no extenderme más, quizás lo que genera son reflexiones en un país atravesado por una cultura que apoya la intervención de las policías, en un contexto también conflictivo con respecto a la situación económica mundial. Bueno, ¿qué pasa con esas decisiones, ¿no? De dónde vienen los cuestionamientos y un poco la gente empieza quizás la gente no solo la gente comprometida, a pensar un poco mejor sobre qué es lo que sucede ahí con las policías. Por otro lado, un caso en México que también se dio durante este contexto, que es el de Giovanni López, un caso también bastante parecido en su desarrollo al de Estados Unidos. El caso de Walter Nadal aquí en Tucumán, en Argentina, que quizás después Sebastián lo vaya a tocar, así que por ahí no me meto mucho. Y también el caso de la familia Com de Chaco, que allí, bueno, eso tuvo bastante repercusión en el contexto también aparentemente de un allanamiento en el que, bueno, a la vez la policía, alguna uniformada, otra no, a su vez, bueno, se lleva detenida a 4 adolescentes, quienes luego denuncian abusos sexuales por parte de estos policías. Y un caso también bastante resonante que fue protagonizado por una chica trans, Delfina Díaz, de Jujuy, quien, bueno, fue detenida también en el marco de la cuarentena por estar en la calle. Ella, bueno, es trabajadora sexual, y la detienen, le imputan tenencia de estupefacientes, y además ella, bueno, en el contexto ese de la detención, ella denunció también abuso sexual. Estos casos, sobre todo estos últimos de Argentina, pero también obviamente los mencionados anteriormente, me llevaron como a plantear, o por ahí nos pueden llevar a plantear a todos, algunas preguntas, como podrían ser quiénes se sienten seguros o seguras, o segures frente a la policía, o gracias a la policía, y qué vidas se sienten protegidas.
Y en ese sentido, estas preguntas me parece que solo pueden ser respondidas o que de algún modo tienen, pueden ser abordadas solo si se tienen en cuenta factores como el género, la orientación sexual, y la raza y la clase, ¿no? Que me parece que están muy presentes en estos casos y que sí nos puede llevar a reflexionar acerca de eso, ¿no? Como quizás las policías pensadas para ciertos tipos de conflictos más asociados a los delitos contra la propiedad, pueden servir para proteger o servir para brindar seguridad a personas que se encuentran en ciertas situaciones particulares que podríamos entender desde la perspectiva de la interseccionalidad, ¿no? Desde esta experiencia compleja de opresión, o esta experiencia que implica que se atraviesan, digamos, de modo distinto algunos cuerpos y algunas subjetividades, las condiciones de opresión, que no son simplemente una sumatoria de factores, sino solo la raza, la clase, el género como cuestiones separadas, sino que esos factores producen una experiencia diferente a nivel subjetivo, pero también a nivel material y a nivel de experiencia respecto de otras cuerpos y de otras subjetividades más hegemónicas, ¿no? Entonces, pensar un poco en esa clave me hacía, obviamente, pensar en autoras o en pensadoras como Angela Davis, que ya para la década de los 70, fines de los 70, traía estas reflexiones, y ella siendo además parte del colectivo afroamericano, y siendo además una militante política, y además lesbiana, y además que estuvo encarcelada, como desde ese punto de partida, desde ese posicionamiento, pero también desde esa experiencia vital, comenzó a trazar y a plantear un poco esto que ahora llamamos interseccionalidad, pero que en esos momentos quizás no se denominaba con esa caracterización. Y también, quizás por pensar en nuestro contexto latinoamericano y en nuestro contexto regional, pensar un poco también en los aportes del feminismo descolonial, ¿no? de las feministas indígenas, sobre todo, como Lorena Paredes. Pensar desde ese lugar también, por ejemplo, la situación de las personas que mencionamos antes, como si bien la policía o las prácticas policiales, que en general tienen que ver con los abusos policiales o con la brutalidad policial, como se dice también un poco en el léxico gringo, porque bueno, no hay tampoco esa posibilidad de hablar de violencia institucional, ¿no? No tienen como ese concepto, tienen otras formas de pensar la violencia institucional, probablemente porque no tengan una experiencia quizás tan ligada a las violencias estatales como hemos tenido a nivel colectivo en nuestro país. Pero quizás en la cuestión de las personas de pueblos originarios, estas variables de opresión sobre todo tienen otro color. No solo a nivel de la selectividad, ¿no? Porque ahí siempre hablamos ya de jóvenes morochos que viven en ciertos barrios. También estamos pensando en esto, en qué vidas o qué formas también de habitar las características y la calle también, y la forma de vivir son asociadas a estos colectivos. Un poco también esto me llevaba a pensar en quienes vivencian el descreimiento por ahí, o la banalización de los conflictos que han también tenido bastante visibilidad durante este tiempo, como son los vinculados con la violencia doméstica o la violencia por motivos de género, que sucede sobre todo en las casas, en los hogares, en este contexto de confinamiento, que quizás fue, digamos, una de las más visibilizadas, y en
en este sentido las policías han jugado quizás a veces algún rol que se intenta ver como un rol de protección. Quisiera por ahí reflexionar luego en torno a eso, a qué otras alternativas o formas podemos pensar para brindar seguridad que no sea solamente desde las policías. Y también tener en cuenta, o por el contrario, tener en cuenta que si bien esas violencias que ocurren en los hogares son violencias graves y particulares, también a veces se deja de lado aquellas mujeres que por sus características son mujeres o lesbianas o travestis trans no binarias, por sus características de racializadas, de indígenas o migrantes o pertenecientes a sectores populares, quizás raramente están en el hogar, ¿no? Quizás la calle es el lugar donde solían estar, o porque van a trabajar en casas de familia también de mujeres blancas, o por ejemplo porque trabajan en las calles, porque ejercen el trabajo sexual. Estos colectivos o estas subjetividades atravesadas por estas múltiples opresiones, creo que han sido, sobre todo los blancos, o han sido quizás los casos más graves, o que han generado por ahí más dificultad también a la hora de abordarlos. En los casos en los que además se cruzan las variables de violencia por motivos de género con los agresores que son las policías, bueno, ahí de alguna manera los dispositivos empiezan como a hacer ruido, ¿no? Y cuesta mucho pensar en el abordaje desde un solo frente. Entonces, también como en ese sentido, el rol de las policías no solo pensándolos como blancos de las violencias, sino también en su rol de asistir o en su rol de intentar intervenir en situaciones como por ejemplo las vinculadas a violencia por motivos de género, puede hasta a veces generar más inconvenientes, ¿no? Bueno, para dejar así un poco planteadas más que nada estas preguntas acerca de, bueno, cuál es el rol de las policías en este contexto, cuáles son estas prácticas que digamos, ya ocurrían, pero quizás por la misma pandemia o también también por las condiciones de opresión específicas que viven algunos colectivos, se ven recrudecidas, y por ahí pensar eso, qué intervenciones, qué nos deja esta pandemia como para sacar o para extraer como aprendizajes acerca de, bueno, qué rol vamos a tomar, o qué usos le vamos a pedir, a quién vamos a pedir que proteja, si es que es posible proteger a ciertos colectivos de las policías, si es posible protegerlas de algo que sea a veces justamente su propia, los agresores, ¿no? quienes generan esas violencias. Bueno, dejo por acá, y después, si quieren, retomamos en el debate. Muchas gracias, Ana Clara. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a Sebastián Ortega, quien es periodista de Cosecha Roja. ¿Sebastián? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada quería agradecerle al Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la UNPAS por la invitación, por la posibilidad de participar en este panel hoy. Y desde mi rol de periodista, de trabajador de los medios de comunicación, voy a hablar obviamente de la mirada que tienen los medios y que han tenido los medios a lo largo de estos meses de pandemia y de aislamiento preventivo y obligatorio que han tenido en la cobertura de determinados hechos, episodios o denuncias de violencia policial. En principio creo que cuando se decreta el aislamiento obligatorio hay como una especie de reacción en los medios que es casi homogénea de acompañar la idea de
de la necesidad del aislamiento y de la cuarentena como medida para enfrentar esta pandemia. El 19 de marzo sale algo prácticamente inédito en los medios argentinos, que es que todos los diarios salen con la misma tapa, que decía: al virus lo frenamos entre todos. Y había como un espíritu generalizado en los medios de comunicación, en los periodistas, de la necesidad de estar todos unidos, todos juntos, de enfrentar a partir de la unión entre todos al virus. Los artistas hacían vivos de Instagram, se juntaban a hacer canciones, salía la gente a los balcones a aplaudir, y en esa mirada que tenían los medios de comunicación sobre la manera de enfrentar la cuarentena, la policía parecía como el garante de ese aislamiento y como uno de los actores necesarios para frenar o ponerle un freno al virus. Y las primeras coberturas que empiezan a mostrar que la policía no era esa policía de los cuidados que se intentó instalar en algunos lados, que no estaban, digamos, no eran solamente quienes estaban garantizando o cuidándonos en las calles, sino que también eran quienes seguían sosteniendo determinadas prácticas persistentes de violencia policial, sobre todo en los barrios populares, y que esa idea de poder pensar en una policía por fuera de un paradigma securitario punitivo, como se planteaba desde ciertos lugares, es algo, por lo menos hoy, y ese modelo policial es algo bastante lejano. Entonces se empieza a ver, o empiezan a salir a la luz, esas continuidades de las viejas prácticas policiales. Y las primeras se dan a partir de determinados videos donde se ve a la policía. Son puntualmente 2 videos. Uno es en el Bajo Flores, en el que Gendarmería detiene a un grupo, Gendarmería sí, detiene a 2 personas que estaban en la calle y los obliga a hacer salto rana, avanzar 100 metros haciendo salto rana. Y la otra en Isidro Casanova, donde la policía detiene a 7 personas y los filma mientras los obliga a hacer sentadillas y demás prácticas. Y para los medios policiales vienen a ser como excesos en las prácticas de los policías en el cumplimiento de la cuarentena, pero siguen siendo como esos policías o ese exceso en la práctica de cuidado de la policía, cuando cualquiera que haya trabajado sobre temas de violencia policial sabe que ese tipo de prácticas son bastante cotidianas y constantes de los policías en los barrios. Y además tenían ciertos criterios esas noticias que le daban visibilidad pública. Por un lado, la centralidad geográfica, que era que estaban ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, y además la aparición de videos y la difusión, la viralización de estos videos en las redes sociales, que hace que en este tipo de casos los medios siempre le den, se hagan eco los medios de este tipo de noticias. Es decir, seguían como los criterios de noticiabilidad seguían siendo los mismos de las noticias. La violencia policial aparece en la cuarentena porque forma parte de el tema principal de los medios, que en ese momento, que es la cuarentena, es como un aspecto más de la cuarentena, es la seguridad de la cuarentena, y uno de esos aspectos es la práctica policial de violencia en esa cuarentena. Entonces tiene como en un comienzo cierta visibilidad de estas prácticas. Pero al mismo tiempo, mientras la policía y gendarmería se grababa hostigando y verdugueando a los pibes en el conurbano y en la ciudad, y en los barrios de la ciudad de Buenos Aires, en La Pampa, por ejemplo, la policía baleó a un chico que volvía de comprar pan con balas de goma en el cuello y en la cara. En Puerto Madryn, a una mujer que supuestamente había violado la cuarentena, la detuvieron, la desnudaron y la obligaron a hacer sentadillas. En San Isidro, Gendarmería entró a los tiros en un pasillo donde un grupo de vecinos estaba reunido, supuestamente en una especie de festejo, los amenazó y están acusados de herir con balas de plomo a una nena de 7 años. Todas estas prácticas se dieron a lo largo de todo el territorio nacional, pero no tenían la misma difusión. El hecho sí que empieza, que pone en la agenda nacional la violencia policial en cuarentena es la desaparición forzada de Luis Espinosa, pero tiene características particulares que hacen que el caso llegue a los medios nacionales. En primer lugar, porque la desaparición forzada como práctica extrema de violencia policial es obviamente repudiada por todos y por todas. Hay un consenso en
la necesidad de erradicar la práctica de la desaparición forzada, y es injustificable y ningún medio, ningún periodista jamás va a justificar la desaparición forzada. Pero hay otras formas menos extremas de violencia policial que sí, de alguna manera, entran en los justificativos o no cumplen con los criterios de noticiabilidad. Por ejemplo, las muertes en comisaría. A lo largo de estos 3 meses de cuarentena se produjeron 2 casos de muertes en comisarías. Una pasó el 5 de abril en San Luis, Magalí Morales, que la detuvieron mientras andaba en bicicleta en la calle y no tenía el DNI, apareció ese mismo día ahorcada en la comisaría de Santa Rosa de Conlara en San Luis. Y en Santiago del Estero, unos días después, un chico que estaba en la puerta de su casa conversando con su vecino, pasa a la policía, lo levanta, la madre sale de trabajar y va a esa madrugada y va a la comisaría y escucha los golpes y los gritos del chico, y esa misma madrugada lo internan al pibe y muere 4 días después, y la autopsia constata las lesiones en las vías respiratorias. Las muertes en las comisarías no tienen el mismo impacto que la desaparición forzada. Las muertes en contextos de encierro no tienen para los medios la gravedad que sí tienen otras prácticas de violencia policial, y son contados los medios de comunicación o los periodistas que se hacen eco de este tipo de denuncias y que plantean la necesidad de erradicar este tipo de prácticas policiales, pero en general hay una idea de las muertes en contextos de encierro en los medios de comunicación de alguna manera son justificadas por que las personas que están detenidas por algo están detenidas, y eso los convierte en víctimas menos importantes que la víctima de una acción policial azarosa, como es el caso de Luis Espinosa. Y en medio de esto me interesaba pensar cuál es el valor que puede hacer el periodismo, que debe hacer los medios de comunicación en este tipo de casos. El caso de Luis Espinosa trasciende la frontera o trasciende a los medios provinciales y llega a todos los medios nacionales, pero a pesar de eso, la cobertura que hacen los medios nacionales sigue siendo una cobertura muy chata que no llega a profundizar. Que no llega a profundizar el enfoque periodístico en las violencias preexistentes o las prácticas policiales preexistentes no solo de estos policías, sino de la policía tucumana en general y la policía tucumana en relación con las poblaciones de las zonas rurales, como es el caso de la familia de Luis. Y por otro lado, que me parece que no termina de profundizar, es en la idea de poder contar historias y de poder devolverle dignidad a las personas y a las víctimas, haciendo no un raconto de lo que podría ser un expediente judicial, sino pensando que detrás de todos esos expedientes hay personas, y contando las historias de esas personas y de quiénes son las personas que en definitiva sufren la violencia policial y qué es lo que deja una muerte en un lugar o en una familia como la de Luis Espinosa. Hay un trabajo que para mí es destacable en este contexto, que es el que hizo la periodista tucumana Mariana Romero, sobre todo un trabajo que hizo Mariana Romero en Twitter. Hay un hilo de Twitter que publica ella después durante el velorio, en la cobertura del velorio de Luis Espinosa, que dice, arranca con así es la muerte. Dice ella, a la muerte hay que mostrarla para que no se nos burle convirtiéndose en estadística. Y a partir de eso, comparte videos sobre el velorio y la despedida de los familiares de Luis Espinosa, contando quién era Luis Espinosa, quién era su familia, en el contexto en el que vivía, cuál era la casa, cómo vivía la familia, y a partir de eso no solamente cuenta quién es Luis Espinosa, sino cuenta la relación de estas personas con las fuerzas de seguridad en este tipo de lugares. Me parece que hay muchísimo más periodismo en ese hilo de Twitter que en muchas de las coberturas que se hicieron sobre este caso. Y también es esta misma periodista quien denuncia o quien saca a la luz las denuncias previas que tenían varios de los policías que hoy están detenidos por la desaparición forzada de Espinosa, que tenían antecedentes de violencia policial. Pero en general los medios no
abundan, no profundizan en esos, ni en los contextos en los que se produce esa violencia, ni en las prácticas, en la continuidad de este tipo de prácticas. Y tampoco profundizan en pensar todo lo que sale a la luz cada vez que se descubre o que hay una muerte en un operativo policial, que son las constantes irregularidades en los operativos policiales. Nadie se pregunta por qué un grupo de policías va a suspender, porque la policía interviene a partir de un operativo para suspender una carrera de caballos que se iba a hacer violando la cuarentena en un pequeño paraje del sudeste tucumano, pero van de civil en autos particulares, lo único que tienen de reglamentarios son las armas, tanto de escopetas con postas de goma como balas de plomo. Pero nadie discute por qué este tipo de operativos los hace la policía de civil, falseando las actas policiales y alterando los registros del libro de las comisarías. Son todas prácticas que son prácticas cotidianas de la policía, y no solo de la policía tucumana, sino en general de todas las policías, que solamente salen a la luz cada vez que hay una muerte o una desaparición en este caso. Y otra de las cosas que terminan demostrando este tipo de investigaciones son los contextos en los que los policías desempeñan su trabajo o realizan la práctica, su trabajo cotidiano. En el expediente de desaparición forzada de Espinosa hay dos elementos que para mí son bastante significativos de esto. Uno es que Luis Espinosa es asesinado en el monte, la policía lo carga en el baúl de un auto, lo lleva a la comisaría, en la comisaría lo desviste el cuerpo, y lo envuelven para ir cruzar hasta del lado de la provincia de Catamarca y arrojar el cuerpo en un acantilado. Pero para envolverlo, el plástico en el que envuelven este cuerpo es el plástico que arrancan de una de las ventanas de los cuartitos de la comisaría que tenían como cortina. Es decir, la cortina, que no tenían cortina, que utilizaban ese plástico, lo terminan usando para envolver el cuerpo de la víctima. Y otro de los elementos que aparece, de los detalles que aparecen en el expediente, es que, por ejemplo, uno de los policías, cuando se da el encubrimiento y el comisario, el jefe de la comisaría empieza a amenazar a sus compañeros, diciéndoles que los va a matar a quienes denuncien, al único que no puede amenazarlo tanto es a uno de ellos que solamente podía atender llamadas cuando estaba en su casa, porque lo hacía a través de WhatsApp, de llamada por WhatsApp, porque le habían cortado por falta de pago la línea hacía 2 meses. Pequeños detalles que aparecen en el expediente que de alguna manera también demuestran las condiciones en que estos policías hacían su trabajo, que no tiene de ninguna manera, busca justificar ninguna práctica de violencia policial, pero sí sacan a la luz también la manera o las condiciones en la que la policía muchas veces trabaja. Y todas estas series de irregularidades sobre las que nunca nadie pone atención, a menos que se terminen convirtiendo estas prácticas en un expediente judicial. No me voy a extender demasiado, hay una lista larguísima de casos que se dieron en estos 3 meses y que no tuvieron difusión o fue prácticamente nula la difusión. Hay otro caso en San Nicolás en el que 2 chicos salieron de noche a andar en la moto de uno de ellos, violando la cuarentena, pasan por un control que tenía la policía local, no frenan en ese control porque uno de ellos usaba la moto para trabajar y tenía miedo que se la quitaran. El patrullero los empieza a perseguir, se une otro patrullero a la persecución, se les cruza adelante y los choques y terminan muriendo los 2 pibes. Que también la diferencia acá en esta práctica es que lo que origina la persecución es la violación de la cuarentena. Pero las muertes de jóvenes en persecuciones policiales se dan todo el tiempo en diferentes lugares. Tenemos el antecedente más grave fue el de la masacre de Monte el año pasado, donde la policía, unos pibes no paran en un control, la policía los persigue, les dispara y terminan muriendo 4 chicos. Son todas prácticas persistentes, constantes, que la única característica que acá, en este caso, las distingue es que
los operativos comienzan quizás por o son justificados por la violación de la cuarentena. Y después terminan saliendo a la luz el hostigamiento policial, las detenciones que nunca son registradas, los procedimientos con personal de civil, los libros, las actas policiales, los libros de registro que son adulterados, el uso abusivo de la fuerza, que terminan ocultando pruebas, y que muchos de los delitos, muchas veces la policía en realidad son para encubrir delitos anteriores o irregularidades anteriores, y son prácticas que siempre son toleradas y que se conocen una vez que suele haber una muerte. Vos, recién Ana Clara nombraba el caso de la violencia contra la comunidad QOM en las afueras de Resistencia. Yo hice un relevamiento de muchos de estos casos para un artículo que estoy escribiendo para la revista Rolling Stone, y hablé con los familiares de los chicos que son golpeados, que aparecen en ese video en el que son golpeados por la policía en un operativo ilegal, irregular, violento. Y una de esas mujeres me contaba que hace 3 meses había denunciado a los policías de esa misma comisaría, en la jefatura de policía de Chaco, por el constante hostigamiento a los pibes en el barrio. Y no era la única, al menos 3 madres de ese barrio ya habían denunciado en la jefatura de policía a los policías de esa comisaría por el maltrato constante a los chicos. La diferencia en ese caso, y ella lo sostenía con estas palabras, es porque ahora tenemos un video y ahora sí nos creen. Pero cada vez que van a la comisaría, a la jefatura a denunciar que la policía los para, que la policía les pega, que la policía los detiene ilegalmente, esas causas nunca avanzan porque no tienen un video que pruebe la violencia policial. Y volviendo un poco al eje de esta exposición, que es la mirada de los medios, en general, quienes trabajamos en medios de comunicación, los temas de violencia institucional, vemos la dificultad que suele haber sobre todo para sostener en el tiempo estos temas. Sí, quizás la difusión inicial, que puede ser cada vez cuando aparece un nuevo caso, puede llegar a tener impacto y espacio en los medios de comunicación, pero suele ser muy difícil sostener la discusión y profundizar el debate. Y para mí una reflexión personal en torno a esto es que nuestra discusión, nuestro planteo no puede estar enfocado únicamente en la violación de los derechos humanos, sino que tenemos que discutir las prácticas policiales también desde la eficacia de estas prácticas y del impacto que tienen estas prácticas en la seguridad pública. La mayor presencia del tema de los operativos policiales en la televisión suele tener que ver con los llamados hechos de inseguridad, en general ataques contra la propiedad privada. Y me parece que si vamos a hablar de las prácticas policiales, también hay que asumir y meterse en la discusión de la seguridad y la demanda que suele haber de mayor seguridad en general, los llamados vecinos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Ahora voy a dar la palabra al último expositor, pero antes quiero recordarles que cualquier pregunta que quisieran realizar a cualquiera de los panelistas, pueden hacerlo también por el chat interno. Bueno, y ahora voy a presentar a Esteban Rodríguez Alzueta. Él es profesor e investigador de Sociología del Delito y las Violencias en la Universidad Nacional de Quilmes. También es director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales y de la revista Cuestiones Criminales, igualmente de la Universidad Nacional de Quilmes. Esteban, ¿tienes la palabra? Bueno, gracias. Bueno, en principio agradecer a Marcos, a Ana Clara y a Iñaki Nitúa por la invitación. Saludar a Sebastián también. A ver, la idea es un poco pensar esta relación entre la pandemia y el policiamiento, ¿no? A mí me parece que la pandemia ha puesto gran parte de nuestra vida cotidiana entre paréntesis, ¿no? O sea, me parece que la emergencia sanitaria le ha puesto un paréntesis económico y social, ¿no? a la vida cotidiana. Y esos paréntesis no llegaron a través del estado de sitio o
los toques de queda, sino con un decreto que establece el aislamiento y el distanciamiento social obligatorio, ¿no? Es decir, el estado de excepción es excepcional también, ¿no? O sea, no llegó por lo menos con las figuras clásicas. Y ese aislamiento y ese aislamiento y ese distanciamiento se materializa a través de un policiamiento invasivo, ¿no? O sea, vimos cómo, por ejemplo, se dispusieron controles en las grandes arterias que conectan las ciudades entre sí. Hemos visto también cómo han aumentado retenes que son a su vez rotativos en las principales arterias al interior de las ciudades. Y hemos visto también que cómo aumentaron los patrullamientos en distintos barrios, ¿no? Sobre todo en las grandes áreas metropolitanas. Y en esos lugares, entonces esos lugares, la policía está habilitada, digamos, a detener, a interrogar y eventualmente a registrar a las personas, ¿no? Sobre todo con la excusa, digamos, de que la policía tiene que testear los permisos para poder circular en esta etapa. Más aún, uno podría decir como complemento, no solo, digamos, también se habilitaron nuevos teléfonos para recibir denuncias de vecinos que supuestamente, digamos, para que denuncien esos vecinos a personas que supuestamente estaban violando la cuarentena. Y también los policías, digamos, hemos visto también cómo las policías también patrullan las redes sociales para ver si se está violando el aislamiento, ¿no? Me parece que todo esto muestra un cuadro, digamos, de esta emergencia, y quiero subrayar sobre todo la palabra emergencia, porque emergencia además quiere decir que hay algo que emerge, ¿no? Es decir, que hay algo que estaba debajo de la alfombra, que estaba debajo de la línea de flote, y que finalmente sale a la superficie de manera clarividente, ¿no? Indiscutible. Quiero decir, me parece que la pandemia ha expuesto públicamente un problema que se venía ocultando, o que no sé si se venía ocultando, pero por lo menos no tenía mucha prensa, ¿no? Es decir, no solo, no sé, digamos, o en todo caso solamente se debatía en ámbitos académicos o en el campo de los derechos humanos, pero que hasta ahora resultaba ser un debate, si ustedes quieren, compartimentado, o que no podía trascender a aquellos campos, ¿no? Me estoy refiriendo justamente a la violencia policial. Y me parece que en los últimos meses nos han llegado, y nos siguen, de hecho, llegando, como recién señalaba Sebastián, noticias muy distintas sobre la brutalidad policial en casi todos también los puntos del país, ¿no? Es decir, yo también hace poco publiqué un artículo en El Cohete de la Luna donde también repasaba una serie de eventos que involucraban a las distintas policías provinciales de distintas provincias, y en la mayoría de los casos eran hechos de violencia física, ¿no? Como la mayoría de los casos que también señalaba recién Sebastián. Pero me parece que esas violencias físicas, esas agresiones protagonizadas por la policía, son también la punta del iceberg, y lo digo de esta manera porque me parece que debajo de esa línea de flote está la violencia moral, o lo que nosotros hemos dado en llamar el hostigamiento policial también, ¿no? Porque digo que me parece que también merece ser referenciado como problema, planteado, ¿no? Puesto arriba de la mesa para ser discutido y tramitado como problema, ¿no? Porque todos saben sobre todo los más jóvenes, saben que el hostigamiento policial que llega con las detenciones policiales, detenciones que no siempre son blanqueadas, de hecho casi nunca aparecen en los registros ni en las estadísticas oficiales. Las detenciones policiales no suelen estar acompañadas de buenos modales, sobre todo cuando el destinatario de la detención es la clientela con la que patea la policía, ¿no? Es decir, en esos casos las detenciones
vienen acompañados con mucho destrato, ¿no? Es decir, vienen acompañados con insultos, vienen acompañados con gritos, con comentarios despectivos, vienen con comentarios llenos de doble sentido, con comentarios misóginos o sexistas, vienen con burlas, vienen con provocaciones, vienen con imputaciones falsas, y a veces vienen también con algunos toques o correctivos o cortitos. Esas suelen ser un poco también las palabras, las categorías nativas que suele utilizar la policía para nombrar esas agresiones físicas que tienen la característica de que no dejan marcas en el cuerpo también, ¿no? Pero digo, todas estas prácticas que orbitan y que definen el hostigamiento policial, que resulta muy difícil ser tramitada judicialmente porque justamente no dejan marcas en el cuerpo, igualmente me parece que merecen ser referenciadas como problema porque bueno, todos sabemos que son prácticas que igualmente agreden la dignidad de las personas, cuestionan su subjetividad, inclusive dejando marcas de larga duración en los actores, ¿no? Porque, digo, estamos hablando digo, cuando hablamos de la clientela policial estamos hablando de esos actores juveniles digamos que a través de distintas prácticas van construyendo una identidad, y esa identidad es también la que la policía le cuestiona con estas rutinas también, ¿no? Lo que quiero decir es que la cuarentena no se tramita no se tramita con una policía nueva, sino con la policía de todos los días, ¿no? Como dijo bien Sebastián recién, digo, se tramita con una policía que está hecha que no está hecha de prácticas inéditas, sino que son las mismas prácticas de siempre, ¿no? Es decir, más allá de que el día de mañana nosotros podamos pensar a la pandemia y a la cuarentena que rodea la pandemia como una bisagra que partió nuestra vida como un antes y un después, lo cierto es que estamos tramitando la cuarentena con las prácticas aprendidas, y la policía, digo, también las tramita, digamos, con sus rutinas también, ¿no? Es decir, con sus prácticas y con sus miserias. Una policía que, como les decía recién, es una policía que digamos, trabaja especialmente con una clientela, sobre todo con la que se siente habilitada, digamos, a tener determinado tipo de trato como el que mencionaba recién. En segundo lugar, a mí me gustaría detenerme también en el sacrificio, ¿no? Me parece que habría que pensar, a la hora de pensar la relación entre pandemia y policiamiento, yo pensaría, o traería a colación el problema del sacrificio, ¿no? Me parece que habría que pensar la relación que existe entre el hostigamiento y el sacrificio, porque me parece que gran parte del hostigamiento policial está vinculado, no solamente en general, pero también en particular en esta pandemia, está vinculado al sacrificio, ¿no? Ustedes saben que el sacrificio es un insumo moral de la identidad policial, o sea, no hay vocación policial sin sacrificio, es decir, no hay vocación policial sin entrega, sin renunciamiento. Me parece que, y ese sacrificio no se improvisa, ¿no? Ese sacrificio no se compra en el kiosco de la esquina, sino que se va construyendo a través de múltiples prácticas. Es decir, el sacrificio, ustedes saben, es algo que se aprende, por ejemplo, aguantando los famosos bailes, ¿no? Durante la formación, que más allá de que estén prohibidos, todavía se siguen ejerciendo en algunos casos. Se aprenden, por ejemplo, haciendo peregrinaciones a Luján, ¿no? Sabido es que las policías hacen peregrinaciones con la Virgen de Luján, sobre todo cuando están estudiando para policías. Se aprende también aguantando horas muy extensas de trabajo, es decir, no disponiendo de los días de ocio,
que lleva y que lleva, digamos, también de alguna manera que uno tenga que renunciar a los amigos y a las amistades porque no dispone de los horarios. Uno se había reservado el domingo para ir a la cancha y resulta que le salió una guardia o que lo mandaron a tal lugar, o uno sabía que tenía una cena esta noche y sin embargo quedó en el medio de un operativo y hasta que no termine no se puede ir. Me parece que, digo, se dan cuenta ustedes que el sacrificio no le sale gratis a los policías, no solo porque el trabajo policial puede costarle la vida, sino porque pierden también muchas cosas trabajando, ¿no? Es decir, pierden amistades, pierden parejas, les cuesta la salud, una salud que se la lleva muchas veces también el estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el sacrificio también policial tampoco le sale gratis a la clientela de la que estamos hablando, ¿no? A la clientela de la policía, porque son estos los que algunas veces deben pagar el precio digamos, el precio digamos, el precio de que ellos estén justamente sacrificando o arriesgando su vida, sacrificando, digamos, su salud, renunciando a sus amistades o a la vida afectiva también, ¿no? Seguramente, y retomo un poco estas dos escenas que también mencionaba Sebastián recién, ¿no? Una que creo que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, no sé si fue en la 1114, y la otra, efectivamente, en Isidro Casanova, ¿no? Cuando la policía, en un caso, les hizo hacer salto en rana, y a los chicos de Isidro Casanova les hizo hacer también, además de salto en rana, flexiones digamos, de brazos, planchas, inclusive les hizo terminaron cantando, digamos, el himno nacional argentino también, ¿no? Me parece que todas estas pequeñas prácticas que ponen en evidencia en qué consiste el hostigamiento policial, también me parece que habría que pensarlas con el sacrificio, ¿no? Porque digo, esos policías, en vez de estar guardados con sus seres queridos, tienen que estar en la calle con todos los riesgos que eso también implica. Entonces, el destrato es el precio que tienen que pagar los jóvenes por los riesgos que ellos corren, ¿no? Quiero decir, la violencia policial, y por supuesto que no estoy justificando todo esto, ¿no? Sino estoy trayendo a colación el sacrificio para tratar de comprender otro de los factores para comprender el hostigamiento policial. Pero quiero decir, la violencia policial es el precio que algunos actores tienen que pagar cuando ellos se están sacrificando. O sea, el sacrificio llegaba, digamos, con la autoridad que también que ellos hay que reponer también, ¿no? Es la oportunidad también, digamos, de reponer la autoridad. El sacrificio legitimaba la autoridad que se estaba reponiendo, apelando a formas de humillaciones ¿no? Que a veces llegaba con esos toques o con esos correctivos. Y finalmente me quiero detener también en la apelación a la gramática del sacrificio que hemos encontrado también en algunos funcionarios encargados de conducir a las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque hemos visto y también escuchado cómo altos funcionarios responsables de distintos ministerios de seguridad en las provincias han invocado también el espíritu de sacrificio para que los policías salgan a hacer su trabajo. Y esas invocaciones, digamos, son de alguna manera también bastante demagógicas, estas invocaciones masajean el imaginario policial, interpelan, si ustedes quieren, determinados lugares comunes que suelen organizar el quehacer policial, como decía recién. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires escuchamos al ministro de Seguridad de la provincia, ¿no? Sergio Berni, haciendo una arenga
a los policías que había reunido frente a la jefatura, en una suerte de pantomima, ¿no? Para discursiarlos con un lenguaje castrense, diciéndoles que no es el momento para los flojos, ¿no? Textuales palabras, ¿no? Que no hay lugar para los tibios, que no hay lugar para los libres pensadores, que son momentos de entrega, textuales palabras, ¿no? Las palabras que utilizó Bernie, que son momentos de entrega, ¿no? Para cumplir duramente con las disposiciones que delimitan la emergencia en tiempo de pandemia, ¿no? Y no fue un hecho tampoco aislado, no fue una declaración aislada. Primero fue un evento que fue también organizado como un espectáculo para ser distribuido por las redes y la prensa, como nos llegó seguramente a todos nosotros, ¿no? Pero, digo, además, no es un hecho aislado porque de hecho cada vez que Bernie es entrevistado por un periodista, ¿no? No deja de recordar el sacrificio que hacen los policías todos los días, ¿no? Y me parece que son todas estas, son sobreactuaciones, son apreciaciones sobreactuadas, porque, a ver, convengamos que los riesgos laborales que corre la policía no son muy distintos a los riesgos que corren todas las noches los recolectores de residuos cuando levantan la basura, ¿no? O los bancarios, o los médicos, o los enfermeros, o los trabajadores de la alimentación, digamos, y todos los trabajadores siguen yendo a trabajar y no hay nadie que esté contándoles cuentos, masajeándole la cabeza, ¿no? Con lo que eso implica también, ¿no? Quiero decir, una persona que tiene que salir de su casa, ¿no? En la fase 1, para comprar pañales a un familiar que está internado en un geriátrico, ¿por qué no debería también ser un héroe esa persona, ¿no? De modo que me parece que conviene no exagerar a la hora de pensar el quehacer de las policías. Me parece que estas sobreactuaciones de los funcionarios son demagógicas, y estas demagogias tampoco salen gratis, porque es cierto que estamos, como bien dijo Ana Clara y también mencionaba Sebastián, no estamos ante errores o excesos, sino que estamos hablando de prácticas, ¿no? Estamos dando cuenta de una violencia estructural también, ¿no? Es decir, como yo siempre digo, y me enseñó Iñaki Anitúa, los gobiernos pasan y la policía permanece, ¿no? Me parece que esa perennidad es un poco lo que los funcionarios tendrían que tener en cuenta a la hora de formular sus declaraciones, porque un funcionario, ¿no? Como también nos enseñó Austin en adelante, las palabras de un funcionario no son meramente declarativas, como pueden ser las mías en estos momentos, ¿no? Un funcionario, hace cosas con palabras. Las palabras de un funcionario son realizativas, son performáticas. Entonces, no vale lo mismo la palabra de un profesor o un investigador, de un periodista, que las palabras, digamos, de un funcionario. Entonces, las palabras de los funcionarios no van a caer en un saco roto. Es cierto que estamos ante una violencia estructural, pero es una violencia estructural con incentivos políticos también, ¿no? Es decir, me parece que muchas veces este tipo de declaraciones oportunistas de los funcionarios, ¿no? Apelando, digamos, también al sacrificio, sabe interpelar, digamos, de hecho, interpela el lugar que tiene el sacrificio, digamos, en la organización de las tareas de la policía, ¿no? Sí, me parece que gran parte de, digamos, las prácticas policiales están enmarcadas con las lógicas, digamos, del sacrificio, y me parece que a estos funcionarios no se los puede escapar porque no son unos inocentes, no son caídos del catre, son personas, entiendo yo, expertas también, son personas seguramente también conocedoras, no son improvisadas. Entonces me parece que estos funcionarios tendrían que ser más, no digo, digamos, tendrían que ser más cuidadosos, más responsables a la hora de formular este tipo de declaraciones, sobre todo porque le agregan algún tipo de legitimidad
a esas justificaciones que elaboran los policías periódicamente para derivar hacia este tipo a este tipo de violencias, ¿no? En definitiva, lo que quiero decir es que las bravatas de estos funcionarios aportan insumos extras que tienden a legitimar el hostigamiento policial. Entonces, hay que tramitar la pandemia, me parece, sin contarse cuentos, ¿no? Con responsabilidad, sobre todo porque la pandemia va a pasar, ¿no? Tarde o temprano la pandemia se va a terminar y como todo, en algún momento va a terminar, pero los cuentos van a seguir dando vuelta, ¿no? Entonces me parece que a la hora de pensar también en las buenas prácticas en la pospandemia, me parece que estas palabras no se las va a llevar el viento, ¿no? Me parece que estas palabras refuerzan un imaginario institucional, contribuye a reforzar estas prácticas institucionales y que nos dejan en lugares cada vez más difíciles para luego también ponerlas, para luego después seguir poniéndolas en crisis, ¿no? Bueno, nada, eso por ahora. Muchísimas gracias, Esteban, clarísimo el aporte. Les recuerdo, ya tenemos manos levantadas, así que leo solo una primera pregunta que nos dejó Mauricio Balbachán, para ver quién la quiere retomar, no tiene destinatario específico. Nos pregunta, ¿cómo debemos leer los cambios de posicionamiento respecto de la violencia policial, de medios de comunicación y de la alianza que fue gobierno y es hoy oposición? ¿Oportunismo o avance social e institucional? No sé quién la quiere recoger el guante. Yo, en mi caso, muy breve lo que podría decir de esto. Creo que sí me parece que hay un oportunismo de cierto sector que convalidó o de alguna manera, sí, convalidó una doctrina de violencia policial y que hoy denuncia cierta violencia policial, pero yo creo que si eso sirve para que el tema entre en discusión en agenda y que ciertos medios que ayer no se preocupaban por el tema hoy lo hagan, bienvenido sea. Sí, yo lo que podría decir es, bueno, es cierto que la posición es oportunista, ¿no? Pero también el oficialismo no deja de ser demagógico también, ¿no? Me parece que los dos intentan hacer política a través con la desgracia ajena, ¿no? Es cierto, digamos, que el macrismo hace rato que viene haciendo política con la desgracia ajena, ¿no? No solamente lo hizo cuando fue gobierno, sino sobre todo también cuando fue oposición, ¿no? Cuando al macrismo no se le caía una idea y la tapa de los grandes medios se la llevaba a la inseguridad, entonces aparecía el macrismo haciendo leña del árbol caído, ¿no? Es decir, prometiendo más policías a cambio de votos también, ¿no? Y es algo que también lo siguió haciendo durante la gestión, cuando fue gestión también, ¿no? Si no podía hacer, el macrismo no podía hacer política con el trabajo porque cada vez había más desocupación, cerraba fábricas, si no podía hacer política, digamos, con los jubilados por la reforma previsional y dejaba a los jubilados mal parados, si no podía hacer política con la vivienda porque las tasas se habían ido por las nubes y los créditos eran inaccesibles, si no podía hacer política por el consumo porque la inflación estaba licuando la capacidad de consumo de los ciudadanos, entonces, y tampoco podía hacer política con la salud y con la educación porque eran renglones que habían merecido importantes ajustes en el presupuesto, entonces al macrismo le quedaban muy pocos lugares para presentarse como merecedores de votos. Uno de los pocos lugares que tenía era la inseguridad y entonces eso prometía más policías, más armas, más penas, más cárceles a cambio de votos, ¿no? Lo teníamos agarrado, digamos, de la víctima, manipulando el dolor de la víctima, ¿no? Entonces era esperable que el macrismo
sobre todo cuando puso a Bullrich como referente de la oposición, era esperable, digamos, de que se iba a agarrar nuevamente la tapa a los diarios sobre estos hechos, digamos, porque garpa, porque es la oportunidad para polarizar también, ¿no? Porque la noticia de la inseguridad suele tocar determinadas fibras de la Argentina que no son necesariamente progresistas también, y que le permite, y que puede reeditar la famosa grieta también a través ¿no? En esos lugares. Yo siempre le digo a mis alumnos que, por ejemplo, la muerte de una mujer embarazada en una salidera bancaria, bueno, tiene la capacidad de no generar divisiones, más allá de que si uno votó a Alberto o haya votado, no sé, a Macri, digamos, todos nos vamos a sorprender diciendo qué barbaridad, cómo puede ser, ¿no? Es decir, me parece que ese evento contado de manera truculenta, sensacionalista, como decía también Sebastián, bueno, nada, genera consensos súbitos, que son consensos apasionados, que son consensos químicos, ¿no? Que no son consensos racionales, que no abren un espacio de discusión, sino más bien lo que hacen es clausurar todos los debates, ¿no? Sí, me parece que la oposición lo que hace cuando se agarra de la tapa de estos diarios con estas noticias es bajarle la persiana a los debates también, ¿no? Es decir, devaluar los debates que implica cualquier tipo de democracia, y darnos manijas, ¿no? Porque me parece que apela al indignacionismo nuestro, al nuestro de cada día, que no es patrimonio de la derecha, sino que, digo, también los sectores progresistas viven de la indignación, ¿no? Es decir, nos vivimos conectándose en las redes sociales para manifestar la indignación nuestra de cada día sobre todos los temas también, ¿no? Es una manera de tranquilizar, ¿no?, nuestra buena conciencia, pero esquivándole a cualquier debate que necesita también tiempo para tramitar cualquier discusión también, ¿no? Ahora, dicho esto, también lo que a mí me preocupa es efectivamente, me preocupa efectivamente el papel que algunos funcionarios responsables de estas áreas están teniendo. Y que conste que no lo digo por el gobierno nacional, ¿no? Me parece que digo, por primera vez tenemos funcionarios. Me estoy hablando justamente por Sabrina Frederick, ¿no? Que no se cuelga de la desgracia ajena, ¿no? Que no se cuelga de la tapa de los diarios, que intenta bajarle el perfil a las noticias, no para restarle importancia, sino porque para tratarlo con responsabilidad, porque lo más fácil es hacer una conferencia, sentar a la víctima al lado y ponerse a llorar con ella, ¿no? Que es un poco lo que hace el periodismo todos los días, ¿no? Un poco el periodismo se dedica justamente a eso, ¿no? El gran periodismo, Sebastián, ¿no? Digo, se dedica a eso, ¿no? A picanear a la víctima, ¿no? Cuando le pone el micrófono a la víctima y le dice, ¿usted cómo se siente? Se comporta como un torturador, ¿no? Llorá, hija de puta, llorá, le está diciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo te sentís? ¿Y usted cómo se siente? Y acabo de perder el hijo, ¿cómo cree que me sienta? Me siento, en vez de cuidarla, la terminan sobreexponiendo también, ¿no? Es decir, me parece que no se puede pensar estos problemas con el dolor de la víctima. Me parece que estos temas no se pueden pensar de manera apasionada, lo que no significa que no haya que escuchar a la víctima, pero digo, ¿por qué tenemos que escuchar a la víctima a través de la televisión? ¿No? Porque la televisión a través de la televisión la víctima no va a llevar concordia. Cuando un movilero le pone el micrófono a la víctima, en realidad lo que está diciendo es, no sigamos hablando. Digo, no es un problema de la víctima, es un problema de los victimólogos, ¿no? Es un problema de estos nuevos expertos, que llamamos periodismo, que tienen la capacidad de enloquecernos a todos, ¿no? Que se dedican justamente a clausurar todos los debates, ¿no? Significa que se dedican justamente a cerrarle, a bajarle la persiana a todas las discusiones, porque frente al dolor de la víctima lo único que queda hacer es, bueno, actuemos ya, ¿no? No se trata de discutir nada. ¿Qué más tenemos que actuar? Mirá cómo está llorando la víctima, mirá cómo está llorando, a ese momento de actuar, ¿no? Mejor que decir es hacer. Esteban, perdón que te vaya interrumpiendo, si te parece ir interrumpe. cerrando. Que tenemos algunas manos levantadas Está muy interesante, obviamente, así que ahí le doy la palabra a Mauro. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar, yo dirijo el instituto, que está hoy representado por Joana, pero quería agradecer en primer lugar a Marcos, a Ana Clara y a Iñaki por haber organizado esta actividad y
por todas las actividades que fueron organizando en el marco de esta pandemia. Y tenía una pregunta que por ahí podía hacer tanto para Ana Clara como para Esteban, que es la siguiente. Me parece que los dos pusieron como un foco particular en esta idea, bueno, tenemos que gestionar esta situación dramática con los recursos que tenemos, con la policía que tenemos, y de alguna manera es esperable que algunas de estas prácticas sucedan, porque efectivamente, estructuralmente vienen sucediendo hace décadas. Ahí, digamos, lo que yo veo como diagnóstico, esa es la primera pregunta, si ustedes la comparten, que hay una situación, en algún sentido, un poco trágica, si se quiere, porque en general cuando uno quiere cortar con las prácticas de hostigamiento y de incluso de cierta violencia institucional, lo primero que se trata de hacer es desactivar alguna vinculación directa entre la policía y algunos sectores que se están movilizando. Entonces, por eso sacamos a la policía de la gestión de los conflictos vinculados con delitos muy menores, o con infracciones, o contravenciones, con la utilización ilegal del espacio público y demás, o con cualquier cuestión que dé lugar a una intervención menor de la policía, y que eso se genere o que lleve como consecuencia algún tipo de forcejeo, empujón, puteada, correctivo, como decía Esteban y demás. Y acá, digamos, lo trágico es que justamente estamos necesitando eso. Digamos, estamos necesitando una intervención de la circulación, que es ese primer contacto que en general, cuando uno quiere desactivar prácticas de violencia institucional, trata de sacar. Bueno, si la policía puede llegar a generar este tipo de situaciones, tratemos de sacarla de las cosas que son menores, de la intervención callejera por menor cuantía, y acá lo que estamos haciendo es llamándola para que intervenga en ese punto. Entonces, la primera pregunta es si ustedes comparten ese diagnóstico, de que hay ahí como una situación trágica, que estamos necesitando como la intervención policial de aquellos lugares donde en general recomendamos sacar a la policía, porque en principio podemos decir que son cuestiones muy menores. Y la segunda, si se podría haber hecho otra cosa, ¿no? Digamos, si en lugar de haber incluido las fuerzas de seguridad para controlar cierta cuestión de la movilidad, podríamos haber puesto en juego otra parte del Estado. Esas serían como las preguntas. Y después, si Esteban, vos podías profundizar un poquito en la cuestión de la lógica del sacrificio. Yo ahí tengo un pequeño matiz, digamos. Yo creo que uno puede ver cierta cuestión sacrificial en algunas cuestiones. Digo, más allá de las diferencias que tengamos con la estructura policial, no dejan de ser trabajadores y trabajadoras precarizadas, y en este momento están corriendo un riesgo mayor que varios y que varias, que en general también cumplen, digo, porque más allá de que la policía como estructura tenga sus prácticas, también son tipos y minas que están poniendo el cuerpo y que muchas veces también como ponen un poco la vida en juego. Entonces, si podías profundizar un poquitito en esa relación que encontrás entre sacrificio policial y cierta, por ahí, violencia institucional, porque, insisto, yo creo que uno puede reconocer en este momento, cierta matriz sacrificial, como también están los enfermeros y las enfermeras, que tienen salarios muy bajos, y que están ahí, digamos, poniendo el cuerpo. Lo que no me termina de quedar claro es ese vínculo que propusiste entre lógica del sacrificio y por ahí hostigamiento y exceso policial o práctica estructural violenta por parte de la policía. Gracias. Bueno, tomo el guante. Me parece que frente a la pregunta esta de sí, como más pragmática, de qué hacer con lo que tenemos, de algún modo se vincula con creo que lo último que planteabas, que si es posible hacer otra cosa también con eso que tenemos.
Me parece que ahí quizás es un poco este pantano en el que nos encontramos usualmente, que también pasa con las prisiones, es lo que está más a mano, no solo el punitivismo, sino también esta apelación a las policías a hacer un montón de cosas que no necesariamente están vinculadas quizás con el trabajo policial, que se podría pensar como típico de la policía de evitar o prevenir o actuar frente a delitos. Sabemos que las policías, sabemos desde la criminología, desde, digamos, quizás desde el punto de vista académico, pero también lo saben quienes son policías, quienes cumplen esa función, que también dentro de la universidad hay muchas personas que cumplen esa tarea, saben que están llamadas a hacer millones de cosas diferentes, desde a asistir en un parto hasta contener una situación violenta de altos niveles, digamos, de riesgo. En ese sentido me parece que sí, que digamos, frente a una emergencia y ante una situación crítica a nivel también económico y de restricción de recursos, bueno, es un poco la apelación a lo que está ahí a mano y lo que es más, digamos, también legítimo socialmente acudir. Por eso también ponía el parámetro con la prisión, que también en estos encuentros hemos visto que ha sido cuestionada con razón y también se han manifestado los problemas que trae usarla todo el tiempo para cualquier cosa y en exceso. Pero me parece que por otro lado la cuestión de esto de los conflictos menores también es un problema, o es algo que quizás a lo que hay que atender y profundizar un poco, porque justamente me parece que lo que falta ahí es esa priorización, ¿no? Es esa ponderación de cuáles son los conflictos que quizás son menores. Digo, yo no diría que un conflicto que pueda terminar con la vida de una persona, por ejemplo, vinculada con la violencia por motivos de género, es un conflicto menor. Sin embargo, muchas veces ponderan otra situación frente a ese llamado, ese pedido de auxilio, que quizás tiene más que ver con esto, con ir a atender en la situación de pandemia a una violación de esa cuarentena, ¿no? Entonces también, digamos, en esta cosa que también digo, Esteban, lo he escuchado muchas veces cuando lo he tenido también como profe en algún momento, tiene que ver con esta base social que tiene también, digamos, las policías no actúan en el vacío y no son extraterrestres, obviamente también funcionan a partir de prácticas sociales y de percepciones sociales y digamos, se guían también por esos parámetros. Entonces, me parece que también es una tarea distinguir un poco y priorizar cuáles son esos conflictos menores, cuáles son esos conflictos que deben ser atendidos de forma urgente, y ahí sí empezar a pensar, digamos, una vez que tenemos como esa distinción de cuestiones, empezar a pensar cuáles atendemos con las policías o cuáles requieren esa intervención, que obviamente es necesaria muchas veces. Si hay una persona que está apuntando a otra con un arma, y la otra persona está desarmada y está pidiendo auxilio, bueno, esa intervención, digamos, es una intervención necesaria, y eso me parece algo en lo que la mayoría aquí coincidimos o podríamos coincidir. Ahora bien, la forma de esa actuación, si es solo la policía quien tiene que acudir, o si se podría acudir, digamos, de otro modo, pensando en otras funciones que la policía tiene, que quizás la podría tomar otra agencia, o por ahí pensar también en darles otras funciones a las policías, reconociendo esas prácticas y ese trabajo policial no reconocido, digamos, tomando esa decisión, pero sí tiene que ver, me parece, con la posibilidad de pensar alternativas, y si bien es un contexto difícil para pensarlo, también me parece que como oportunidad tenemos esa variable quizás de poder pensarla ahora con esta pandemia y salir mejores, vamos a decir. Hasta ahí llego. Yo creo que no se trata de sacar a las policías, ¿no? O de desplazar a las policías de los controles. En todo caso, se trata de compartirlos también con otras figuras. Pero sobre todo, además, de lo que se trata es de no mandar mensajes equivocados, que también
esos mensajes llenos de sacrificio también lo que hacen es mandar pistas falsas a muchos policías también, ¿no? Porque los invita a creer de que se los está apañando también, ¿no? Me parece que las declaraciones demagógicas no dejan de ser un problema para los propios policías. Eso lo sabemos ya con la doctrina de Chocobar. La doctrina de Chocobar de Patricia Bullrich fue un problema no solamente para los pibes de los barrios, sino también para los propios policías, porque se les invitaba a creer de que se les iba a aguantar si los tipos se mandaban alguna. Y la verdad es que Chocobar hoy en día tiene un problema con la justicia, tiene un problema con la justicia, como lo puede tener cualquier policía, digamos, que usa la violencia letal en la Argentina hoy en día también, ¿no? Y los policías lo saben muy bien a eso, son los primeros que tienen un problema con ese tipo de declaraciones. Respecto de la segunda cuestión, a ver, el sacrificio, me parece que el sacrificio no todas las profesiones, el sacrificio tiene un papel. Pero precisamente en la policía, y hay muchos estudios, inclusive trabajos etnográficos que se han hecho en los últimos años sobre la policía, sobre el lugar que tiene el sacrificio en la policía, el sacrificio es estructurante del quehacer policial, me parece, ¿no? Parece que la famosa vocación policial, ¿no? Que uno después que se averigua en ese cliché de la familia policial, a través de los cuales se construye el espíritu de cuerpo, los códigos de silencio que blindan la violencia policial después, ese sacrificio es algo que se empieza, digamos, a introducir en las propias policías desde apenas cuando ingresan a una academia, cuando se ficharon para una academia policial, tanto en las escuelas oficiales como en suboficiales también, ¿no? Y después ese sacrificio sigue estructurando de alguna manera la propia labor policial cuando llegan a la comisaría, ¿no? Es decir, no hay trabajo policial sin sacrificio. El sacrificio es fundante hoy en día también de la práctica policial, porque los policías trabajan en pésimas condiciones, porque el jefe de la policía hace lo que se le canta con los trabajadores, es decir, con los policías, porque los tipos tienen que estar 12 horas, y a veces mucho más de 12 horas, porque no se pueden ir después de un operativo hasta que no completen todos los papeles, o tienen que quedar hasta que termine un operativo, un allanamiento, etcétera, etcétera. Y eso en el tiempo termina desgastando los propios afectos personales, termina enfermando también a los propios policías. O sea, no es casual que la policía esté llena de carpetas médicas, los policías, porque terminan con la cabeza también quemada, en gran parte por la lógica sacrificial que organiza. Entonces, me parece que a un funcionario como de los que estamos hablando, no se le puede escapar, ¿no? No se lo puede escapar. Es decir, por eso digo, no fue azaroso, sino que es intencional, porque Bernie cuando estaba reclamando el sacrificio de las policías sabía muy bien lo que estaba diciendo. Entonces me parece que la lógica, activar el sacrificio, interpelar el sacrificio, supone de alguna manera activar ese tipo de fundamentaciones, porque cuando el policía sabe que hay cosas que no se puede hacer, y para derivar hacia la violencia, sea física o moral, digamos, necesita poner entre paréntesis la legalidad, ¿no? Es decir, desplaza la legalidad a través de la legitimidad, y activando la lógica sacrificial, el sacrificio, digamos, es justamente uno de los mejores repertorios aprendidos, una de las mejores justificaciones que le permite eso al policía, ¿no? Es decir, poner entre paréntesis la legalidad de turno, es decir, obtener algún tipo de legitimidad y poder derivar, digamos, hacia la violencia. Es decir, ok, ¿sabes qué? Yo estoy acá en la calle no solamente cagándome de frío o cagándome de calor, sino además corriendo el riesgo de agarrarme ese virus. ¿Sabes qué? Y vos estás acá como un pelotudo dando vuelta por la calle. ¿Sabes qué? Te vas a comer nada, o un pequeño sopapo, o te vas a tener que aguantarte este verdugueo, digamos, porque
porque sos un boludo, porque yo estoy acá sacrificándome, o sea, el verdugueo es el precio que tiene que pagar el pibe, digamos, porque ellos están en la calle también. Entonces, digo, me parece que un funcionario progresista, como Bernie, ¿no? Ponele que es progresista, pero supongamos, digamos, que es progresista, un funcionario progresista, un funcionario como Bernie, de un gobierno progresista, tendría que ser un poco más cuidadoso, responsable a la hora de interpelar a la fuerza. No hay necesidad todo el tiempo de decirle a la policía lo bella y hermosa que es, que lo importa, que la estamos apoyando, que está haciendo su deber, está cumpliendo su deber, o sea, está cumpliendo su trabajo, pero como lo está cumpliendo el trabajo también el basurero. ¿Por qué no sale el ministro de Obras Públicas todo el día de decir los recolectores de residuos son héroes, ¿no? Los médicos o los enfermeros, cuando los funcionarios también salen a decirle que son héroes, los médicos mismos salen a decirle, mira, no necesitamos que nos digan que somos héroes, digamos, necesito que nos cuiden de los vecinos que nos escrachan todos los días cuando llegamos a casa y nos quieren que nos vayamos porque podemos contagiar al resto de la gente. O sea, me parece que uno tiene que ser como más cuidadoso, o sea, hay que tramitar todo esto, digamos, es un momento complicado. Es un momento complicado. Tenemos que transitarlo con serenidad, sin necesidad de contarse cuentos, sin necesidad de masajear, esos clichés, ¿no? Que activan pasiones punitivas. Entonces, digo, me parece que tendríamos que ser más cuidadosos, no hay necesidad. Muchas gracias, Esteban. Sebastián, no sé si quieras también responder la última parte de la pregunta. No, me sumo un poquitito a lo que estaba diciendo recién Esteban de los discursos. Me parece que el caso de Bernie es significativo. Le sumo también el caso del ministro Marcelo Saín, del ministro de Seguridad de Santa Fe, venía denunciando un montón de prácticas y activó un montón de denuncias contra las policías cuando tuvo su cargo anterior. Y hace unos días, cuando el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe realiza una especie de investigación interna o informe interno sobre todas las denuncias de violencia policial durante la pandemia, el diario, un reconocido periodista de policiales del diario La Capital de Rosario, recopila todas esas denuncias, hace un relevamiento también de las investigaciones en las fiscalías sobre denuncias de violencia institucional. El ministro termina atacando al diario La Capital, diciendo que en realidad es una campaña de desprestigio para frenar la reforma policial que está llevando adelante el ministro, con un periodista que quienes conocemos, en mi caso, yo los primeros años de mi trabajo periodístico los hice en la ciudad de Rosario, así que conozco a los periodistas que hicieron este trabajo, que nunca se prestarían a una operación de los dueños del medio, atacando a los medios de comunicación que están denunciando también este tipo de práctica. Entonces, le sumo como a la exigencia de responsabilidad en estos tiempos difíciles de pandemia, otros casos en los que cuando el periodismo busca o intenta denunciar y relevar o dar a conocer este tipo de denuncias desde los medios de comunicación, se ataca también a esos periodistas que intentan hacerlo, y el ministro lo hizo con una frase muy conocida, que es la de ¿qué te pasa? Esta vez dijo, ¿qué te pasa a la capital que estás nervioso? Recordando, digamos, el enfrentamiento de Néstor Kirchner con el diario Clarín. Sí, y me sumo a esto que decía Sebastián, ¿no? Porque también el ministro de Seguridad, también Marcelo Saín, también había, utilizando también WhatsApp, ¿no? Que es una comunicación también un poco transparente, le manda mensajes a los comisarios diciéndole, no sé, esto recuerda en la primera etapa de la cuarentena cuando habían puesto la fase 1, que todavía no se llamaba fase 1, pero ya a mediados del mes de marzo, cuando arrancó todo esto, sale con una declaración el ministro diciendo, pónganle megáfono a la detención.
salgan a hacer su trabajo. Si no, no me parece tampoco, que me parece que son, digamos, de la misma manera que nosotros, uno criticaba a Bullrich, está criticando también, digamos, a este tipo de funcionarios, y tampoco estamos diciendo que son exactamente lo mismo, pero estamos diciendo, uno tiene que ser también responsable de la manera en que comunica este tipo de directivas, ¿no? Porque si a una policía que se dedica que no es la policía de Noruega, que no es la policía de Finlandia, digo, la policía santafesina o la policía bonaerense no es la policía de Noruega o incluso de la policía de Gran Bretaña, ¿no? Le decís, póngale megáfono a la detención, no es momento para flojitos, ¿no? Hay que entregarse. ¿Qué le estás diciendo? O sea, estás invitándole, digamos, estás activando algunas pasiones punitivas. No son, ni Saín ni Bernie no son improvisados en esta materia, ¿no? Son investigadores en el caso de Saín, son tipos con experiencia en el caso de Bernie, entonces no pueden salir irresponsables. De la misma manera que era muy irresponsable Bullrich con las declaraciones que hacía, digamos, las bravatas, digamos, de Saín o de Bernie son igualmente de problemáticas. Es cierto que estamos ante prácticas estructurales, como se dijo recién acá, ¿no? Es una violencia estructural, pero este tipo de declaraciones, este tipo de bravatas, este tipo de comentarios machistas, ¿no? Tanto los de Saín como los de Bernie, que apelan, digamos, justamente a eso, digamos, bueno, no quiero decir nada, me voy pero digo, pero este tipo de comentarios terminan convalidando, reforzando este tipo de prácticas. Es decir, en vez de ser cuidadoso, de no alimentar, de decir, bueno, hay que hacer el trabajo porque es lo que hay que hacer, pero vamos a ser muy cuidadosos en esto, no, terminan diciendo, masajeándoles ese imaginario sacrificial también, ¿no? Que activa esta pasión punitiva también. Entonces, me parece que es un problema. Muchísimas gracias, Ana Clara, Sebastián y Esteban, por la respuesta. Súper interesante el intercambio. En honor al tiempo, vamos a dar la palabra a una última persona que levantó la mano, a Gabriel Ignacio Anitúa, para que proponga la pregunta. Hola, ¿sí se escucha? Sí, te escuchamos. Gracias, Johanna. Gracias a todos los expositores. Me quedó rondando una pregunta, en realidad es una preocupación que tengo en torno a las demandas hacia esa cultura y prácticas y discursos policiales que estaban en la coyuntura también y que fueron quizá acentuados en esta pandemia. Pero lo que observo o me preocupa de esas demandas hacia el control policial es cierta volubilidad o que cambian muy rápidamente. Un día están pidiendo mayores controles, que no dejen pasar a nadie, etcétera. Al día siguiente se asustan por la violencia policial en Estados Unidos, en Tucumán, en Chaco. Al día siguiente quieren que no los controlen a ellos porque quieren salir a correr. Me refiero no a las críticas de los sectores siempre hostigados por la policía o que no son protegidos por la policía o investigadores o activistas de derechos humanos, sino a ese consenso del que hablaba Esteban, esa búsqueda de discurso hegemónico de las clases medias opositoras o gubernamentales, a eso que representan los medios de comunicación, que como digo, van un día hacia está todo mal la policía, hay que destruirla, al día siguiente queremos más policía para que controlen a los otros. No sé si les preocupa también hacia dónde puede decantar esto, y también este mismo discurso tan histérico, si se quiere, y cómo puede ser interpretado por las agencias policiales y por los políticos también, dentro de esas respuestas posiblemente demagógicas. Sí, coincido con lo que decís, Iñaki. A mí me parece que la volubilidad se explica también en el coyunturalismo, en el bacheo policial, ¿no? La clase dirigente se dedica a hacer bacheo policial, ¿no? A tapar agujeros, ¿no? Es decir, hace política con la tapa de los diarios. Decime cuál es el titular de hoy a la mañana, que te voy a decir en qué consistirá la conferencia que voy a decir al mediodía o cuando me tope con una rueda de periodista que me está esperando a la salida del ministerio también, ¿no? Así que esto es un problema también, ¿no?
que también los propios policías terminan pagándole caro, porque eso le lleva a confusión también al propio trabajo policial. Por supuesto que no son todos los funcionarios, me parece que, por eso decía hace un rato, me parece que la ministra de Seguridad de la Nación no se cuelga de la tapa de los diarios, no se prende, digamos, es alguien que por un lado no pone a todos los policías en la misma bolsa, pero tampoco le entrega gratuitamente un cheque en blanco a través de una declaración y que después lo transforma en un cheque firmado a la orden cuando se mandan alguna macana, ¿no? Me parece que hay que ser responsable, o sea, no, tenemos una policía, que es esta policía, nos gusta o no, es esta policía con todos estos problemas, entonces no se trata tampoco de decirle, de echarle leña, porque sabemos que esa policía algunos de esos policías pueden salir disparando para algún lugar, entonces no hay que esperar a que pase algo, como sucedió, por ejemplo, en Chubut. Yo le sumaría el caso de Chubut a lo que contaba Sebastián, lo que pasa de Chubut. Recordarán que uno de los jefes de la policía de Chubut se filtró uno de los audios, filtrado seguramente por alguno de los comisarios que recibió también esa orden, cuando el jefe de la policía decía: salgan a hacer algo, salgan a detener, porque el gobernador, el ministro de Seguridad de esa provincia me está pidiendo, digamos, de que no estamos haciendo nada. Entonces salgan a detener gente, vayan y detengan, ¿no? Si un comisario sale a decir eso, bueno, es un problema si un jefe de la policía sale a decir eso, porque eso habilita digamos, al hostigamiento, porque la policía, ¿quién va a salir a detener? ¿A la viejita de 80 años que está comprando fiambre en la despensa de la esquina? No, va a detener al pibe de 16 años que está en la puerta de su casa. Es decir, y ahí se genera un problema, porque la relación entre los jóvenes y la policía son relaciones también problemáticas también, llenas de tensiones, digamos, tensiones que tampoco no son inéditas, que no son nuevas, que no llegaron con la pandemia, sino que son tensiones también de largo lastre. Entonces, todos tenemos que ser mucho más cuidadosos. Y si se trata de un gobierno progresista, estamos hablando de gobierno progresista, gente experta, bueno, parece que uno tendría que ser más cuidadoso también, ¿no? No sé, es problemático, por ejemplo, que muchos gente vinculado, digamos, cercana, digamos, a Kicillof, salgan a decir: bueno, pero la policía bonaerense es un gran problema, entonces necesitas un tipo matón que esté arriba de ella, con ese tipo de comentarios, y el electorado, ¿no? Es un problema decir eso, porque es escupir para arriba, ¿no? Estás escupiendo para arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Después nos quejábamos cuando estaba Scioli, que estaba Casal, que estaba el otro sheriff, y decíamos: qué barbaridad. Y bueno, ahora tenemos a Bernie, lo mismo. Es exactamente lo mismo. Un ministro que anda armado, que se muestra en un operativo con un arma, no deja de ser un problema. ¿Por qué un ministro tiene que estar armado? ¿Por qué tiene que estar? O sea, es algo que no se entiende, ¿no? Lo festejamos y eso termina siendo saludado por cercanos, por gente cercana, digamos, al gobernador. Y yo lo veo como un problema, eso, ¿no? Bueno, ya sí, perdón, Esteban. Ya sí, para ir cerrando, tenemos dos preguntas vinculadas a la respuesta judicial en estos casos. Ahí Lucía Castro nos recordaba que hoy justamente se conoció el procesamiento del gendarme imputado por el homicidio de Facundo Escalzo, y nos pregunta qué se puede decir sobre las decisiones judiciales en este sentido y cómo creen que operan en relación con el quehacer policial. Muy breve lo que me parece aportar, es sobre los casos o sobre las causas judiciales más resonantes que se vieron en relación a la pandemia. Me parece que siempre hay una resistencia en general del Poder Judicial de hacer avanzar determinadas causas, en general, cuando los involucrados o las denuncias involucran a la policía. Un poco era el ejemplo también que daba antes, que decía la misma comisaría que de los policías que entran en la casa de una familia Cuom en las afueras de Resistencia, acumulaba un montón de denuncias que nunca habían sido investigadas por la justicia ni por el poder político en ese caso, pero la realidad es que, por ejemplo, en el caso, al día de hoy, esa causa avanzó muchísimo y no podemos decir que no hubo una respuesta, una pronta respuesta y efectiva respuesta judicial. En el caso de Espinosa, la desaparición forzada de Espinosa, también la respuesta judicial me parece que fue eficaz, pero no creo que sean en general
que sea la norma o la respuesta judicial en general sea la más efectiva y rápida en este tipo de casos, pero creo que también tampoco podemos decir que en todos los casos hay un apañamiento de parte de la justicia a este tipo de investigaciones. O sea, hay algunos lugares donde las fiscalías especializadas en violencia institucional, caso de Chaco, por ejemplo, que funcionan e impulsan este tipo de investigaciones. En general, cuando hay fiscalías de violencia institucional, no todos los casos, pero en general suelen avanzar mucho más este tipo de investigaciones que en las provincias en las que no lo hay. Ana Clara, no sé si quieres comentar algo sobre la pregunta. No, creo que estamos. Perfecto. Bueno, creo que llegamos hasta acá, retomando sobre todo las preguntas más que sobresalieron. Les agradecemos a todas y todos por la participación, a nuestros panelistas por haber estado aquí acompañándonos. De parte del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales también les agradecemos por la participación, no solamente en este webinar, sino en los anteriores. Y felicitamos también la iniciativa del proyecto que han llevado adelante de investigación por parte de Ana Clara y de Iñaki. Les comentamos que esta reunión, así como las anteriores, van a estar colgados en el canal de la Universidad Nacional José C. Prado, así que puedan también revisarlo próximamente los que no pudieron revisar. Bueno, agradecemos nuevamente la participación. Muchas gracias Marcos, Esteban, Sebastián y Ana Clara. Una buena noche para todas y todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.